no soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Fate. Acero contaminado. Capítulo 16. Y estoy de vuelta una vez más. Ahora, dado que un crítico parece no haber leído esto antes, esta historia comenzó antes de la nueva versión de Tsukirime, por lo que la lista anterior está vigente. Puedo llenar los asientos vacíos de la lista original con los de la lista de remakes, sin embargo, eso es lo máximo que puede aparecer en la nueva versión. De todos modos, ahora que se ha dicho eso, una vez más, diré que tengo una página de Patreon con el mismo nombre de usuario donde puedes obtener acceso anticipado a los capítulos. Ahora vamos con el capítulo. Taiga sintió que le dolía la cabeza cuando terminó de escuchar a su hermano sustituto explicar exactamente por qué quería los recursos del grupo Fujimura. Entonces, déjame aclarar esto, gimió, ¿quieres obtener información sobre un vampiro que te recomendó el grande que intentó comerte hace menos de 2 semanas? Bastante, admitió sin la menor vacilación. ¿Y por qué estás escuchando los consejos de este monstruo? Ella preguntó. Es posible que haya oído hablar de eso antes, pero si lo había hecho, claramente lo había olvidado debido a los eventos recientes. Porque es un mago viejo y extremadamente competente, intervino Sumire. Más porque podría haberme comido en ese momento y no lo hizo, dijo Shiro inmediatamente después. Además de eso, lo que escuché sobre Loure parece indicar que conocerlo sería beneficioso para mí. Se frotó la cabeza. ¿Y crees que un grupo yakuza puede ayudarte a obtener esta información? Ella preguntó. Más en la línea de usarlo para darle a Tosaka una razón legítima para tratar de obtener la información de la torre del reloj, respondió. Y de nuevo, ¿por qué crees que tomar el control ayudará? Preguntó, tendría que haber algo más que eso, la planificación a largo plazo no era exactamente el fuerte de Shirou. Para ser honesto, Fujine, en parte es culpa de Rita, sus palabras la hicieron parpadear. Sumire también lo miró inquisitivamente. Espera, ¿qué tiene que ver Rita con todo esto? Preguntó la borracha, con el ceño fruncido por la confusión. Rita es la que me dijo que la torre del reloj tenía información sobre Loure y bueno, dejó bastante claro que tener conexiones es la razón por la que fue capaz de obtener esa información. Entonces, ¿por qué no te dio la información si ya la sabe? Preguntó, tenía que haber una razón por la que no se lo diría, al menos, esperaba que la hubiera. Porque ella solo sabe que la información existe, su contacto no tiene la información en sí o la autorización para recopilarla sin causar sospechas, y ella no necesita la información, respondió él y ella asintió. Por supuesto, alguien no arriesgaría a un informante por información que no le interesa. Sacudiendo la cabeza, lo consideró. Shiro estaba empezando a crecer. No estaba segura de cómo lo haría cuando llegara el momento, después de todo, el niño no era humano y carecía de las hormonas que impulsaban a muchos adolescentes a cometer estupideces. Pero era bastante terco sin ellos. Así que verlo reconocer otra vía de poder fue tanto alentador como desconcertante. Iba a crecer para mejor. ¿Usaría su poder para ayudar a la gente? ¿O eventualmente se degradaría en un monstruo como los que acechaban en la noche? De los que era miembro de honor. Ella negó con la cabeza para despejarse una vez más. Era demasiado tarde y, aunque había comido bien por primera vez en una semana, no estaba realmente en condiciones de pensar demasiado en las cosas. Bueno, supongo que cuanto antes acabemos con esto, más fácil será, dijo. Todavía era difícil separarse del legado de su familia, pero dado que Shiro era básicamente familia para ella, reprimió esos sentimientos. Fue solo el caso de un hermano que abdicó del trono por otras actividades. Shiro lo haría mejor que ella como jefe de Yakuza, por mucho que odiara admitirlo. Sí, respondió mientras ambos se levantaban de sus asientos. Sumire se sentó, su mirada oscilando entre los dos. Entonces, ¿Shiro se convertirá en un jefe de la mafia ahora? El borracho sonaba escéptico. Es Yakuza, y no será de inmediato, aclaró, vamos a avisarle al abuelo ahora. Bien, respondió el borracho antes de tirarse sobre la mesa ahora vacía, entonces tomaré una siesta aquí.
Trata de evitar beber todo el sake, dijo Shirou, haciendo que el problema se agitara con desdén. Ella negó con la cabeza, ese borracho no tenía remedio. Al salir de la casa, miró al chico y tuvo que parpadear. ¿Cuántas veces había salido de su casa con él a cuestas? La mayor parte del tiempo ella salía más temprano que él por la mañana para supervisar a los madrugadores en el club de tiro con arco, y cuando llegaba por la noche no había ninguna razón para que él saliera de la casa con ella. Quizás ella podría pensar en cambiar eso en algún momento. Tal vez en realidad organizar algunos viajes. Pensamientos para más tarde. Un silencio incómodo reinó entre ella y su hermano sustituto. Bueno, si él lo consideraba incómodo no era algo que ella pudiera decir, pero ciertamente era incómodo para ella y realmente no sabía cómo romperlo. Al llegar a la puerta principal de la casa de Fujimura, abrió la puerta y entró, dando breves saludos al personal que todavía estaba dando vueltas mientras se quitaba los zapatos. Shirou pareció simplemente asentir con la cabeza antes de volver a seguirla. «Ah, Emiya-san, ¿puedes quitarte los zapatos, por favor?», preguntó uno de los guardias, su tono mucho menos autoritario de lo que habría sido con un extraño. «Oh, lo siento», respondió el chico y ella parpadeó. Mirándolo, vio cómo el zapato se deslizaba antes de volverse sorprendentemente rígido. Lo que en realidad solo podía significar una cosa. Cuando salieron del área, ella se inclinó más cerca de él y le susurró. «¿Incluso usas ropa más?». Ella recordó el estado en que estaba su uniforme cuando trajo a Tosaka a casa, pero nunca pareció estar tan arrugado después. Realmente no lo había considerado antes, pero al recordar cómo cambió toda su masa y no había señales de su uniforme, tuvo la leve sospecha de que en realidad estaba caminando desnudo. «No, simplemente se interponen en el camino», respondió, su tono era el mismo monótono y vacío que solía ser. «No tenías que quitarte la capa exterior así», murmuró, «¿puedes volver a ponértela?». «No lo sé», su respuesta la hizo levantar una ceja, «esto es realmente un experimento para mí de todos modos». Ella soltó un suspiro cansado mientras asentía con la cabeza. Por supuesto que sería un experimento. Estos días eso era lo principal que hacía. Abrió la puerta del estudio de su abuelo y entró con un rápido «hola abuelo». Raiga, por su parte, miró directamente más allá de ella y a Shirou. «Hola Taiga-chan, hola Shirou-chan», dijo su abuelo, su tono era perfectamente amistoso, «supongo que esta no es una visita social». Ella asintió mientras ambos tomaban asiento frente a él. «Sí, estamos aquí para hablar sobre la sucesión», declaró y él asintió. «Entonces, ¿has tomado una decisión, Taiga-chan?», preguntó, su mirada volvió a encontrarse con los ojos de ella. «Estoy abdicando», declaró, «Shirou se hará cargo». Su abuelo miró a Shirou y luego el pelirrojo asintió. Raiga, por su parte, levantó una sola ceja, pero ese fue el alcance de la interacción. «En ese caso, prepararé el papeleo y la ceremonia adecuados», dijo su abuelo, «aunque supongo que necesito hablar con Shirou sobre otros asuntos». Ella asintió. Su abuelo no la dejaría fuera de nada que realmente la impactara, así que simplemente hizo una reverencia un tanto formal. «Me despediré entonces, Dios», sonaba pretenciosa cuando intentaba hablar así. «Que tengas una buena noche, Taiga-chan», respondió y ella se levantó de su asiento y salió de la habitación. Ahora que no había vuelta atrás, era hora de irse a la cama. XXX acero contaminado XXX Shirou se sentó frente a Raiga mientras el anciano servía una taza de sake. «Te ofrecería algo, sin embargo, dudo que haga alguna diferencia para ti», dijo el hombre que era como un abuelo sustituto para él. Él simplemente asintió. «No consumo nada más que sangre ahora», admitió, haciendo que el anciano asintiera mientras tomaba un sorbo del sake. «Debo decir que escuché que hiciste algo que aterrorizó a mi nieta», dijo Raiga, no había juicio en su tono, «deseo ver qué es exactamente lo que asustó tanto a mi nieta». Shirou asintió. Por mucho que Taiga pudiera haber sido fuerte para ser humana, no era tan experimentada como Raiga, más allá de que su estado la tomó por sorpresa, lo que significa que no estaba preparada para lo que estaba por venir. Sin embargo, Raiga estaba preparado. Con un pensamiento, movió su cuerpo.
Las hojas se deslizaron una contra la otra a medida que surgían más para llenar cualquier espacio que quedara atrás y muy pronto, él era una masa masiva de hojas de escritura que se extendían en apéndices casi como tentáculos. Este es el estado que presenció Fujine, replicó la voz que usó en ese momento. Dudaba que lograra que Sumire se callara de nuevo. La primera vez tenía la ventaja de ser inesperada después de todo, pero aún así era algo. Eso era necesario para que Raiga supiera por qué había asustado a Fujine. Ya veo, el anciano estaba visiblemente inquieto, sin embargo, definitivamente lo estaba manejando mejor que su nieta. Se movió hacia abajo, obligando a las cuchillas a regresar a donde quiera que estuvieran almacenadas mientras retomaba una forma humanoide. Mover una masa como esa no era tan fácil, no después de pasar tanto tiempo en forma humanoide. Entonces, si bien era útil para la intimidación y el combate acuático, cualquier intento de usarlo en el suelo lo convertía en un objetivo más grande. Raiga tomó algunas respiraciones para calmarse. El hombre pudo haber estado preparado para eso y lo tomó mejor que Fujine, pero aún así era algo que necesitaba un par de segundos para que un humano normal lo superara. Ahora, he oído que deseas entrenar con un forjador de espadas, dijo el anciano y asintió. Sí, cuanto mejor comprenda las espadas, más podré considerar cuando entrene mis habilidades, afirmó formalmente. Ahora, la parte más importante, dijo el anciano, con un tono cada vez más serio. Esperaba tener que convencerlo para que tomara el puesto, ciertamente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Me gustaría saber por qué lo hiciste. Shiro asintió. Recientemente conocí a una de las amigas de mi mentora, comenzó. No me gusta, pero mencionó un punto sobre el valor de la influencia. Raiga asintió. Ciertamente lo hace. El anciano lo miró directamente a sus ojos falsos y habló sin una pizca de incertidumbre en su tono. Y antes de que te entregue las riendas de esta familia, aprenderás todo sobre eso. Shiro se encontró asintiendo. Sería contraproducente discutir con él sobre este asunto. Además, podría aprender algo vital de las lecciones. ¿Cuándo vamos a empezar? Mañana, declaró Raiga. No tendrás problemas de salud que se interpongan en el camino, así que espero que estés allí sin excepciones. Él asintió. Entendido, respondió. No tenía sentido tratar de poner excusas con Raiga. A menos que sucediera algo como que Fujine fuera hospitalizada, no aceptaría ninguna razón para no estar allí para la primera lección. ¿Necesitas dormir?, preguntó el jefe de Yakuza. No, señor, respondió, manteniendo sus respuestas formales y respetuosas. Entonces puedes quedarte aquí por la noche. La orden era clara. ¿Puedo informar a mi invitado de este desarrollo?, preguntó. Realmente no quería que Sumire cuestionara dónde estaba y viniera a la carga después de todo. Puedes. Él asintió antes de levantarse de su posición sentada. Volveré pronto. Mira que lo eres. XXX acero contaminado XXX. Al llegar a la puerta principal de la casa de Fujimura, miró los zapatos que dejó. Ahora sería la primera prueba real. ¿Podría reintegrar partes de su cuerpo en la cosa completa después de que fueran removidas? Colocando el zapato falso en su pie, extendió las cuchillas de sus calcetines falsos hacia el interior del calzado antes de verter una pequeña cantidad de energía mágica en la bota e intentar recuperar el control de las cuchillas. Honestamente, su ropa era poco más que la tela que envolvía los mangos de las cuchillas que había copiado y que luego había reproducido y alterado para cubrir su cuerpo. Sin embargo, su piel todavía era un trabajo en progreso. Pero debido a que el punto era un experimento, intencionalmente había dejado cuchillas dentro de los zapatos para interactuar. Y con un pequeño esfuerzo sintió que las hojas volvían a su masa. Todo el proceso le había llevado tanto tiempo como el que le llevó a atarse los cordones de los zapatos falsos. Repitió el proceso con el segundo zapato y pronto salió del edificio y se dirigió a su casa. Al entrar en la casa, se dirigió directamente al comedor y se movió para sacudir la frente del borracho. Su dedo se conectó con la carne y el vampiro se despertó sobresaltado antes de buscar frenéticamente a su alrededor antes de finalmente concentrarse en él. ¿Acabas de darme un golpecito?, preguntó. La confusión era evidente en su tono.
Solo estoy aquí para informarles que pasaré la noche en la casa de Fujimura, declaró. ¿Tienen buena bebida? No. No vas a venir, declaró sin dudarlo. Sacudió la cabeza antes de tomar un trago de su botella y parpadear cuando el recipiente vacío no contenía sake. Supongo que tomar el control de la mafia local implica más que solo decir que lo harás, murmuró mientras se levantaba de su asiento y se dirigía directamente al armario de las bebidas. Raiga me va a enseñar lo que necesito saber para dirigir una familia yakuza, declaró. Supongo que tiene sentido, dijo mientras sacaba una botella nueva y le quitaba la tapa con una facilidad sobrenatural antes de tomar varios tragos. Por supuesto, la pregunta más importante que tenía era exactamente qué implicaría la primera lección. Raiga había respondido a su comentario sobre la influencia, pero ¿sería esa la primera lección? Y lo que es más importante, ¿cuánto tiempo lo mantendrían preocupado por las lecciones? Tendría que darse prisa y encontrar el Louvre si quería vencer a la Torre del Reloj, pero ni siquiera sabía lo cerca que estaban de encontrarlo, solo que se estaban acercando. ¿Eso estaba reduciendo su ubicación a un país o a una milla? Honestamente, no tenía idea y tampoco tenía forma de averiguarlo. ¿Seguiría recibiendo lecciones cuando el Louvre finalmente fuera perseguido y asesinado? ¿Perdería su oportunidad debido a pasar tiempo aprendiendo cómo dirigir una familia yakuza? Al final, en realidad no tenía ninguna pista que seguir aunque quisiera. Así que dedicar tiempo a mejorar su base de poder y conocimiento fue probablemente lo mejor que pudo hacer. Bueno, diviértete, dijo el borracho antes de tomar otro trago de su bebida. Él simplemente asintió. ¿Era posible que él se divirtiera más? Una pregunta sin importancia para más tarde. Por ahora, era hora de regresar a la casa de Fujimura y esperar las lecciones de la mañana. XXX acero contaminado XXX Rin se despertó aturdida una vez más y se tambaleó hacia su cocina. Había pasado una semana sin detectar a Emilia en la escuela y se preguntó si el joven apóstol volvería a Fuyuki. Una persona con una habilidad tan interesante atraería naturalmente la atención de los poderosos. Entonces, la pregunta era, ¿Emilia fue destruido, capturado, reclutado o había regresado? Su café era fuerte. Tan fuerte como pudo hacerlo sin que se convirtiera en lodo grumoso. Pero se lo bebió rápidamente, ignorando el sabor barato del instantáneo que había usado. Después de todo, el café era un medio para un fin, solo un impulso que necesitaba por la mañana para despertarse adecuadamente. Gastar dinero en cosas caras realmente no valía la pena. Lentamente, la mañana transcurrió y recuperó la conciencia del mundo que la rodeaba, llegando finalmente a un punto en el que estaba lo suficientemente alerta como para prepararse para la escuela. Con suerte, Emilia-kun estaría allí. Pero ella no se lo esperaba. Caminando por la calle dejó vagar sus pensamientos. ¿Qué había encontrado Shirou durante la semana? Se sabía que Sumire vivía en el fondo del océano, por lo que era plausible que Shirou hubiera estado en Atlantis, dudaba que necesitara respirar con su cuerpo poco más que una masa de cuchillas. Y se sabía que la botella de agua estaba en términos amistosos con la dama de los artistas, por lo que Shirou probablemente también la había conocido. Ella se estremeció ante la idea. Shirou, conociendo al único ancestro que prestaría su atención por algo más que su herencia de Magus. Esperaba que el monstruo nunca apareciera en Fuyuki, casi seguro que no sobreviviría a la noche. Sakura tampoco. Ella ignoró la voz en la parte posterior de su cabeza. Esa ya no era su preocupación. Soltando un suspiro, siguió caminando. Se apoderó de ella como una ola de presión, podía sentirlo a su alrededor y más o menos la dirección de donde venía. Podía sentir que la invadía en un nivel fundamental. Y ella sabía exactamente lo que era. Shiro estaba de vuelta. Sintió una tensión en su cuerpo que no se había dado cuenta de que estaba allí desaparecer al darse cuenta. Ella debería estar enojada con él por analizarla así, pero él hizo eso con todo y no había malicia en eso, era solo como percibía el mundo después de todo. Ella tenía su vista, oído, gusto, tacto, olfato y sensibilidad mágica, él tenía facsímiles de vista, oído y tacto, y análisis. Cuán extraño sería percibir el mundo de la forma en que lo hizo.
Ella no lo sabía, pero ciertamente estaba interesada. Desafortunadamente, ella no pudo replicarlo. Su mente estaba limitada en lo que podía procesar a la vez, su habilidad en el análisis estructural casi seguramente no se acercaba a la de Shirou y, lo más importante, todavía tenía sus sentidos regulares. Decidió ofrecer un pequeño saludo hacia la dirección de la que provenía el análisis. Es posible que no pueda verlo, pero sabía que él estaba allí y sin duda podía percibirla. No pasaría mucho tiempo antes de que se unieran en el cruce y estaría encantada de hablar con él una vez más. Quizás podría preguntarle a dónde fue. Mientras fuera a lugares que no fueran Atlantis o el castillo de Rosayen, debería poder hablar con suficiente libertad. Eventualmente encontró su camino coincidiendo con el hombre de metal y le ofreció una ligera sonrisa. Honestamente, esperaba no volver a verte nunca más, admitió. ¿Por qué piensas eso?, preguntó. Fujimura Sensei me contó lo que sucedió, dijo, así que esperaba que te metieras en tu cabeza y terminaras atrapado en algún lugar. Sumire insistió mucho en no involucrarse con nadie que no se llamara Rita, declaró, su tono suave pero sus palabras revelaron sus propios pensamientos sobre el asunto. Así que conociste a la dama de los artistas. ¿Cómo era ella? Quiero apuñalarla. No pudo evitar que el resoplido saliera de su boca ante su respuesta inmediata y contundente. Supongo que no te lo permitieron entonces, dijo después de recuperar una apariencia de compostura. Sumire insistió mucho en que solo ella podía matarla, respondió. Aún así, ella es una magus real, así que tengo curiosidad por saber qué te llevaste al conocerla, dijo en voz baja a pesar de que esperaba que Shirou evitara hablar de este tipo de cosas cuando había otros alrededor. Se quedó en silencio. ¿Alguien está escuchando a escondidas? Ella susurró. No, negó con la cabeza, me llevé cosas de esa reunión que preferiría nunca haber sabido. Ella hizo una mueca. Shirou claramente no era aprensivo, después de todo, se había ido siendo atacado por Chaos, por lo que estar tan molesto por lo que había escuchado no era una buena señal. ¿Quieres hablar de eso? Podemos hablar en mi casa más tarde, ofreció. Lo siento, Tosaka, mi agenda estará bastante ocupada en el futuro previsible. Ella parpadeó. ¿Por qué? El pelirrojo siempre lo había cabreado, no sabía exactamente por qué, pero había algo en los ojos del chico que gritaba que no lo veía como algo diferente a la suciedad. Seguro como niños esa mirada no había estado allí, pero cuando apareció fue desconcertante y lo odió. Al menos había podido descargar su frustración con Sakura sin repercusiones. Luego estaba el hecho de que Tosaka seguía rondando Emilia. El chico no valía su tiempo. No debería haber desperdiciado su aliento con alguien que no era de una larga línea de magos, sin embargo, allí estaba, se la veía regularmente caminando con él, incluso yendo con el tutor legal de Emilia después de la escuela cuando estaba enfermo. Apretando el puño, vio como la fuente de sus frustraciones entraba en la habitación. Esa expresión se mantuvo sin cambios. «Oye, Emilia», gritó, levantándose de su asiento y arremetiendo contra el civil ignorante. Emilia simplemente se sentó en su asiento y lo ignoró. «Oye, ¿estás sordo? Te estoy hablando, Emilia», dijo, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su veneno. «¿Asumes que me importa?» Casi se rompe un diente con lo fuerte que lo rechinó. Golpeando sus palmas sobre el escritorio frente a Emilia, hizo saber su ira. ¿De verdad crees que un huérfano sin nombre como tú merece estar con Tosaka?, escupió. «Matu», gritó el aprendiz de sacerdote, su tono de indignación. «Gracioso», respondió el pelirrojo, su tono completamente imperturbable, por lo que sabía, eres la vergüenza de tu familia, entonces, ¿qué te hace pensar que mereces estar con Tosaka? Apretó los puños, levantándolos de la mesa y lanzando un puñetazo. Seguro que tendría problemas con la facultad, pero su familia tenía los recursos para limpiar esa mancha debajo de la alfombra y él tendría la satisfacción de borrar esa expresión vacía del rostro de Emilia. Su puño falló y casi perdió el equilibrio. Recuperándose, parpadeó antes de que una serie de brazos lo agarraran por detrás. «Es suficiente, Matou. Te llevaremos a la sala de profesores», declaró el sacerdote en formación.
Cállate, Ryudou. Él lo está pidiendo. Pronto se vio arrastrado fuera del aula y llevado ante la sala de profesores. ¿Cuál es el problema, Issei? Dijo Kusuki-sensei, su voz monótona. Mato estaba enemistado con Emiya, lanzó un insulto personal y cuando Emiya respondió de la misma manera, Mato trató de golpearlo, resumió el sacerdote en formación y el otro estudiante que lo estaba ayudando asintió con la cabeza. Ya veo, dijo Kusuki-sensei, me aseguraré de que Matou-san sea castigado apropiadamente. Shinji apretó los dientes. Emiya iba a pagar por esto. XXX acero contaminado XXX comenzó el almuerzo y Shinji no había regresado a clase. Por lo que pudo analizar, llamaron al abuelo de Shinji y enviaron al niño a casa. Shirou dudaba que se mantuviera. Aparentemente, el abuelo de Shinji era un mago, por lo que pronto llegaría el hombre para arreglar cualquier problema que se hubiera planteado y Shinji regresaría en poco tiempo. También era la razón por la que había retirado su rango de análisis y confiado en sus facsímiles de sentidos durante la mayor parte del día. Después de todo, no quería que un mago experimentado se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Sonó un golpe en la puerta y pronto la puerta se abrió para revelar a Tosaka de pie en la entrada del salón de clases. «Hola, Emiya-kun está disponible», preguntó y él se levantó de su asiento sin dudarlo y caminó hacia ella. Hola Rin, decidió usar su primer nombre, si quería que la gente creyera que estaban en una relación, entonces usar su nombre ayudaría. La clase parecía observar atentamente mientras se iba y Tosaka lo siguió. ¿A dónde quieres ir?, preguntó. Vamos a la azotea, respondió rápidamente, ahí arriba hay más espacio para hablar. Él asintió y pronto llegaron al techo. Mirándolo, notó que no había nadie más en el área. Entonces, ¿eres realmente Emiya?, preguntó ella y él parpadeó. Oh, por supuesto, todavía no había extendido su rango de análisis. Lo siento, Shinji trató de golpearme y llamaron a su abuelo, explicó, no quería arriesgarme a que un mago experimentado me detectara. Ella asintió con evidente alivio cuando él extendió su rango un poco más antes de congelarse. ¿Qué diablos era esa cosa? Miró directamente al lugar donde estaba oculta la cosa y Rin volvió su propia mirada en esa dirección. ¿Qué pasa, Emiya-kun?, preguntó ella, incapaz de verlo debido a las obstrucciones. Parece ser un cruce entre un gusano y un pene, también tiene algo que se asemeja a un circuito mágico en su interior, explicó y Rin se estremeció de inmediato. Entonces eso significa que tiene permitido quedarse aquí, ¿no es así? ¿Qué hay de Tosaka? Souken preguntó, los Makiri y Tosaka solo cooperan porque es necesario para que nuestra línea de sangre sobreviva. Los dientes de Shinji rechinan. Ella está destinada a estar conmigo, dijo con los dientes apretados. ¿Por qué demonios perdería su tiempo contigo? Souken preguntó, sinceramente Shinji pensó que una familia de magos con una gran cresta mágica se conformaría con un niño de sangre débil de una familia moribunda. Maldita sea. Espetó el chico, golpeando con el puño el brazo de su silla. Tosaka probablemente se mudará a Londres para asistir a la torre del reloj, dijo Souken, y tú no serías más que una carga en ese lugar. Fuiste a la torre del reloj, declaró Shinji. Y a diferencia de ti, soy lo suficientemente poderoso como para hacer que incluso los apóstoles muertos experimentados duden en venir a esta ciudad, afirmó sin rodeos. Sin embargo, un par de estudiantes de secundaria japoneses promedio pueden contenerte fácilmente. Shinji se volvió para mirar hacia otro lado. Era la pura y simple verdad. Después de él, cada Matou nacido había sido una sombra del anterior. Llamar a Shinji incluso una sombra de lo que fue en su juventud era darle demasiado crédito al chico. Dejarás de enemistarte con Emiya y te disculparás con él antes de que decida que vale la pena matarte, declaró. No fue una petición. Shinji no tendría ninguna posibilidad contra incluso el más débil de los magos sin algún método para igualar el campo de juego y, por molesto que fuera el mocoso, seguía siendo su familia. Y preferiría que su línea de sangre no se extinguiera incluso si no lograba producir magos. Es posible que Sakura originalmente tuviera el potencial de producir un niño fuerte, pero con los ajustes realizados en su cuerpo para convertirla en una Makiri, era poco probable que pudiera concebir un hijo.
Lo que significa que la continuación de su familia recayó sobre Shinji. Cuanto antes el chico perdiera su grandiosidad y aceptara que no valía nada en el mundo mágico, mejor. No quiero, te disculparás con Emilia, interrumpió el mocoso y Shinji una vez más apartó la mirada de él. Si el chico ni siquiera podía mantener contacto visual con él, entonces no tenía derecho a considerarse por encima de los magos legítimos. Visitaremos la casa de Emilia más tarde esta noche, declaró, y te disculparás con Emilia por tu rudeza. No me hagas enviarte al sótano. Los ojos de Shinji se agrandaron y lo miró fijamente, su mandíbula se aflojó antes de que las lágrimas comenzaran a brotar de sus ojos. Deja de lloriquear, ordenó. Shinji se secó los ojos pero su cuerpo seguía temblando. Souken solo esperaba que el chico no le causara más problemas. XXX acero contaminado XXX Rin regresó a casa y soltó un suspiro mientras abría su bolso y sacaba el estuche que contenía a la criatura. Se sintió mal al saber que estaba cerca de ella. Se sintió aún más enferma al no saber si había más de ellos cerca. Pero ella perseveraría. Al menos aquí no deberían ser capaces de ingresar al área sin activar sus campos delimitados. Cogiendo el teléfono, llamó a su supuesto tutor legal y esperó a que el hombre contestara. El hombre tardó demasiado en contestar, pero eso era normal, después de todo, disfrutaba hacer que la gente esperara el mayor tiempo posible para contestar el teléfono. Saludos, niña, esta es la iglesia parroquial de Fuyuki, comenzó con su típica perorata antes de que ella lo interrumpiera. Conozco a Kirei, descartó. Ah, Rin, ¿por qué razón me has llamado hoy? El hombre sonaba divertido, pero, de nuevo, ¿cuándo no lo hizo? Mientras estaba en la escuela me encontré con algo extraño, admitió. Oh. Yo creía que el problema de hace un par de semanas ya no estaba aquí, declaró y ella parpadeó. Oh, sí, NRBNQSR Caos. ¿Lo es? Preguntó, sabía que Chaos ya no estaba en Fuyuki, la falta de desapariciones masivas era evidencia de eso, pero como Kirei no sabía que se había encontrado con él, iba a fingir que no lo sabía. De hecho, declaró Kotomine casualmente. De cualquier manera, descubrí algún tipo de, no podía creer que estaba a punto de decirle esto a Kotomine, gusano fálico en la escuela. Ah, supongo que uno de los gusanos cresta de Matou Souken. Kotomine respondió sin dudarlo y se congeló. ¿Qué son esos? Preguntó ella, era algo que nunca había investigado, como el acuerdo le impedía tener alguna razón real para mezclarse con los Matou. Son los familiares de Matou Souken, dijo Kirei, su tono casual y su boca se secó, según tengo entendido, también constituyen la mayor parte de su cuerpo, incluso hubo un caso en la última guerra del Grial de un Matou que los usó como circuitos mágicos improvisados, aunque la tensión que pusieron en su cuerpo finalmente lo mató. No pudo evitar respirar con dificultad. Esas cosas iban dentro de la gente. Souken estaba hecho de esas cosas. Espera un segundo. Ella gritó, si ese es el caso, ¿por qué no está siendo tratado como un apóstol muerto? Técnico solo, respondió él, su voz teñida con un toque de algo que ella nunca pensó que escucharía en la voz de Kotomine, disgusto, es simplemente el hecho de que él mantiene su forma devorando carne en lugar de sangre lo que le impide ser declarado tal cosa. Entonces, ¿por qué todavía se le permite caminar? Ella preguntó. No tenía sentido que se permitiera que existiera algo como Souken. Con un cuerpo hecho de gusanos como ese, con una predilección por la carne, no había forma de que un ser así pudiera pasarse por alto. Principalmente debido a sus conexiones dentro de la torre del reloj y la mayoría de los enforcers y executors no están dispuestos a intentar matarlo cuando es tan poderoso, respondió Kotomine, al final, todo lo que necesita es tener un solo Crestworm dentro de tu cuerpo. Y puede devorar lo que sea necesario para matar a quien lo esté cazando. Sintió que la bilis subía por su garganta. Parecía que no había ninguna razón para luchar contra Souken y todas las razones para evitarlo. Más allá de eso, no parecía haber niveles inusuales de personas desaparecidas, lo que significa que no se estaba abriendo paso vorazmente a través de inocentes como lo hizo Chaos.
Pero sobre todo, ella albergaba a 2 apóstoles muertos reales en su ciudad de todos modos, y su familia llegó a un acuerdo con el hombre cuando aún era una niña. Rin, no hagas nada estúpido, dijo Kotomine, su tono casi podría describirse como preocupado, pero ella lo descartó, al hombre no le importaría si un mago así la devoraba. No lo haré, estuvo de acuerdo. Y a diferencia de la última vez, ella tenía toda la intención de hacer lo que él sugería. Después de todo, la última vez que lo ignoró, NRBNQSR Chaos casi se la come, no quería repetir esa experiencia, gracias. Adiós, Kirei, dijo mientras colgaba el teléfono. Liberando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, consideró todo lo que había aprendido. Si esas cosas fueran los familiares de Zouken, eso significaría que el hombre podría compartir sus sentidos con ellos, lo que significaba que probablemente ya sabía que Shiro era un mago. Si él sabía que Shiro era un apóstol era otro asunto completamente diferente, pero al menos podía asumir que el monstruo sabía que Shiro era capaz de hechicería. Entonces ahora tendría que informarle a Shiro sobre este desarrollo. Tampoco tendría que preocuparse de que Zouken sacara a Shiro, ya que el hombre debe haber sabido que ella sabía debido a la conversación que tuvo con Emilia antes de que mataran al Crestuo. Respirando otra vez, tomó el teléfono de nuevo y marcó un número diferente. El teléfono tardó un poco en ser contestado, pero cuando lo fue, sintió que una migraña apareció. Hola. La voz cantarina estaba claramente ebria, esta es la residencia de Emilia, esta es la One-chan de Shiro hablando. Tú no eres su hermana, le dijo inexpresivamente al borracho, de todos modos, esta es Tosaka, ¿está Shiro? No, respondió Sumire, está aprendiendo cómo ser un jefe de la mafia. Tuvo que resistir el impulso de reírse ante la descripción contundente que dio. Así que él no está allí, maldición, de todos modos, ¿puedes pasarle un mensaje? Ella preguntó. ¿Qué? Lo que encontramos fue un familiar del abuelo de Shinji, él probablemente sabe que es un mago, explicó, ¿lo estás escribiendo? ¿Eh? El vampiro borracho respondió confundido. No confío en que lo recuerdes, así que escríbelo, dijo. TSK, está bien, y con eso el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose sonó a través del teléfono hasta que finalmente, está bien, tengo un lápiz y papel, ¿cuál era el mensaje de nuevo? Es exactamente por eso que quería que lo escribieras, dijo antes de repetir lo que había explicado antes, ¿entendido? Entendido, respondió Sumire y sintió que un peso abandonaba sus hombros. En ese caso, adiós Sumire, dijo. Adiós. Y con eso colgó el teléfono. A este ritmo, se vería impulsada a beber. XXX acero contaminado XXX Shirou se sentó en un bar con Raiga. No era un bar con el que estuviera familiarizado, al menos los habituales de Copenhague sabían quién era debido a su conexión con la amiga de Fujine, Neko-san, pero incluso aquí, nadie cuestionó su presencia en el bar. Pero más allá de eso, cada miembro del personal le prestó más atención al viejo yakuza que a cualquier otra persona, haciendo arreglos especiales para él, pero no había indicios de miedo en su lenguaje corporal. Raiga estaba bebiendo un platillo de sake, su postura relajada antes de hablar. Dime Shirou-chan, ¿por qué crees que todos aquí están tan relajados? Era una pregunta simple y decidió que probablemente había una respuesta simple. Obviamente sabían quién era Raiga, el trato especial gritaba mucho, pero la falta de miedo probablemente significaba, confían en ti para no hacerles daño. Adivinó. Confían en mí para no abusar del poder que tengo, respondió y Shiro inclinó la cabeza. ¿No es lo mismo? Preguntó. Está cerca, en la mayoría de los casos es lo suficientemente cerca como para hacer lo mismo, respondió el anciano, sin embargo, hay una diferencia entre simplemente no dañarlos y abusar de mi poder. Shirou se concentró intensamente en el hombre mientras tomaba otro sorbo antes de continuar. Puedes evitar dañar a las personas y no haces nada, comenzó el hombre, al no hacer nada, no impacta sus vidas y sea cual sea el destino que les suceda, no puedes ser responsable. Eso parece una forma cruel de ver las cosas, respondió.
Ciertamente lo es, estuvo de acuerdo el anciano, pero no usar el poder puede interpretarse como un mal uso de él, porque si tienes el poder, lo correcto es usarlo. Shiro inclinó la cabeza una vez más. Al usar mi poder para los propósitos correctos, puedo ayudar a las personas que necesitan ayuda. Al aplicar mi poder en otras áreas, puedo ganarme el respeto de los demás y, a su vez, obtener su apoyo, aumentando mi base de poder. El viejo yakuza declaró, este bar, por ejemplo, me paga dinero de protección, a cambio, hago lo que puedo para mantener este bar a flote. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Si bien esto puede no ser cierto para todas las familias yakuza, enfatizó Raiga, el grupo Fujimura hace todo lo posible para garantizar que las empresas bajo nuestra protección estén lo más seguras posible. Si se produce un incendio, les proporcionaremos abogados para abogar por una compensación más alta de su proveedor de seguros. Si alguien intenta cerrarlos por cualquier motivo, brindamos apoyo para mantenerlos abiertos. Shiro asintió. No fue tan sorprendente honestamente. Al final, tengo el poder para ayudarlos cuando lo necesitan, pero a cambio ellos se alimentan de mi base de poder para que pueda brindarles la ayuda que necesitan cuando sea necesario, continuó el anciano. Bueno, eso es bastante obvio, afirmó. Obviamente sí, admitió el anciano antes de mirarlo a sus ojos falsos. Sin embargo, la pregunta que tengo para ti es simple, ¿realmente la entiendes? Shiro inclinó la cabeza. Sé el tipo de persona que eres, Shiro, dijo Raiga, su tono firme, y me encuentro creyendo que tendrás dificultades para interiorizar esta lección correctamente. ¿Por qué piensas eso?, preguntó. Porque eres demasiado generoso, declaró el jefe de yakuza. Shiro no podía negar eso, tenía la costumbre de ayudar a la gente, pero ¿a qué estaba tratando de llegar Raiga? ¿Qué estás tratando de decir, abuelo?, preguntó. Puedes dejar de lado tu deseo de ayudar a los demás y tomar de ellos para asegurarte de tener lo que necesitas para ayudarlos a largo plazo. Su abuelo sustituto preguntó. ¿Estás dispuesto a trabajar con personas con métodos que no te gustan por el bien común? Shiro estaba a punto de responder cuando recordó a Rita. Él quería matarla. No había duda sobre eso. Pero ella era poderosa y estaba bien informada. ¿Podría dejar de lado su disgusto por ella y trabajar con ella si fuera necesario? La incertidumbre brotó dentro de él. Shinji parpadeó. Espera, ¿quieres decir que sabías que el padre de Emiya era un mago?, preguntó, su ira aumentando. Emiya Kiritsugu fue un maestro de la Cuarta Guerra del Grial y una década antes de eso, fue uno de los asesinos más efectivos del mundo mágico, dijo su abuelo. Sin embargo, simplemente adoptó a un niño, así que asumí que no lo haría. Yo le he enseñado al chico. Eso calmó su furia. Emiya era solo un mocoso de primera generación sin ningún logro real a su nombre. Así que es solo un mocoso sin ningún entrenamiento adecuado, murmuró. El chico sigue siendo mejor que tú, dijo su abuelo e hizo una mueca, al menos puede usar hechicería. No quería nada más que mostrarle a su abuelo que estaba equivocado con él, pero al final, realmente no pudo hacer nada para lograrlo. Finalmente llegaron a la puerta principal y su abuelo tocó el timbre. Tomó demasiado tiempo para que alguien respondiera y en el momento en que lo hicieron, sintió que su ira se elevaba una vez más. Era una hermosa mujer con una botella de sake, vistiendo un yukata y con cabello negro ondulado. Entonces, Emiya no solo estaba tratando de seducir a Tosaka, también vivía con una mujer mayor borracha. ¡Hola!, gritó la mujer, con los ojos cerrados cuando casi se cae. Esta es la residencia de Emiya, Shiro no está en casa en este momento, así que estás atrapada conmigo. Suone-san. Shinji apretó los dientes. Pensar que esta hermosa mujer mayor se llamaría a sí misma la One-chan de Emiya. Entonces la mujer abrió los ojos, antes de fruncir el ceño. El ceño fruncido que adornó su rostro después lo hizo cuestionar la personalidad de la mujer. Pensé que sentí algo vil. ¿Qué estás haciendo aquí, Makiri Solgen? Se congeló. ¿Qué dijo ella? Sumire, debo admitir que no esperaba ver a un ancestro de los apóstoles muertos aquí, declaró su abuelo. El corazón de Shinji dio un vuelco. ¿Ancestro apóstol muerto? ¿No eran los seres más peligrosos del mundo?
Y no esperaba ver algo como tú retorciéndose por aquí, respondió ella. Ahora, ¿te importaría explicarme exactamente por qué estás aquí antes de que te destruya? Shinji comenzó a retroceder. Si Emilia se hubiera involucrado en algo así, entonces la iglesia tendría que saberlo. Mi nieto ha estado enemistado con Emilia-san, simplemente estamos aquí para disculparnos por sus acciones, declaró su abuelo. La mujer frunció el ceño antes de mirar hacia atrás y luego a su abuelo. ¿Por qué no hay ninguno de tus malditos gusanos arrastrándose detrás de mí? Ella preguntó. Soy sincero en mis razones para estar aquí, dijo su abuelo, intentar matarte solo resultaría en hacerte un enemigo no deseado. La mujer lo miró fijamente antes de soltar un suspiro. Bueno, Shiro está aprendiendo cómo ser un jefe de la mafia, por lo que no está disponible en este momento, respondió ella y Shinji parpadeó. ¿Qué diablos quieres decir con que está aprendiendo a ser un jefe de la mafia? Demandó antes de sentir una fuerte bofetada en la nuca, cortesía de su abuelo. Cuida tu tono, chico, Sumire no es un ser que queremos como enemigo. El tono de su abuelo era severo y se estremeció. Bueno, como Taiga-chan no quiere hacerse cargo de la mafia local, Shiro fue elegido en su lugar, declaró la mujer borracha. Shinji se quedó boquiabierto en respuesta. ¿Qué quieres decir con la mafia local? No pudo evitarlo. El grupo Fujimura es la familia yakuza local, declaró su abuelo, ya que viven al lado, asumo que Fujimura Raiga es cercano a la joven Emilia-san. Aparentemente, respondió Sumire antes de tomar otro trago de su botella. ¿Puedo preguntar cuándo volverá Emilia-san? Preguntó su abuelo y la mujer se encogió de hombros. No sé, por lo que sé, podría estar en la casa de al lado, dijo con desdén. Fue una experiencia extraña ver a alguien sobre quien su abuelo no tenía poder. Cada vez que había visto a su abuelo hablar con alguien hasta ahora, el hombre siempre había sido una presencia dominante. Sin embargo, aquí, esa presencia inundó a la mujer con tanta fuerza como una brisa ligera. Ella no le tenía miedo, no lo respetaba y, sobre todo, tenía el aire de alguien que sabía que estaba tratando con alguien menos que ellos mismos. En ese caso, seguiremos nuestro camino, respondió su abuelo, me disculpo por hacerte perder el tiempo. La mujer lo despidió. Sí, dudo que me denuncies a la iglesia dado que te odian incluso más de lo que me odian a mí, respondió, y Shinji se encontró mirando a su abuelo confundido mientras la puerta se cerraba en sus narices. Abuelo, ¿por qué esa mujer te llamó Makiri Solgen y por qué la iglesia te odiaría más que a ella? Preguntó. Después de todo, parecía bastante familiarizada con su abuelo y que la iglesia odiara a alguien más que a un apóstol muerto no era normal. Eso no es de tu incumbencia, descartó su abuelo y chasqueó la lengua en respuesta. ¿Quieres pasar una noche en el hoyo? Se encogió ante esa amenaza. Ahora, nuestra próxima parada es al lado, dijo su abuelo, lo que provocó que mirara a su abuelo. Incluso si Emilia-san no está allí, deberíamos poder reunirnos con él cuando regrese. Shinji sintió que sus dientes se apretaban una vez más. Emilia tenía una conexión tanto con Tosaka como con un ancestro del apóstol muerto. No quería admitirlo, pero parecía que su juicio sobre el huérfano podría haber estado equivocado. Simplemente lo hizo querer disculparse incluso menos que antes. Pero parecía que su abuelo no iba a dejarlo salir sin importar cómo fueran las cosas. Aún así, solo porque su abuelo no pudiera ir a la iglesia por el asunto, no significaba que él no pudiera. XXX acero contaminado XXX Shirou estaba sumido en sus pensamientos cuando regresó a la casa de Fujimura. No estaba ni cerca de estar listo para hacerse cargo y Raiga lo sabía. Así que no habría ceremonia de herencia hasta que estuviera preparado. Al entrar en la casa, fue recibido por un miembro del personal. Disculpe Emilia-san, ¿hay alguien aquí para hablar con usted? Inclinó la cabeza. ¿Quién podría estar allí para hablar con él? Odiaba el hecho de que estaba preocupado por esas cosas parecidas a gusanos. Si no lo estaba, entonces podría mantener activo su campo de análisis. Oh, espera, quizás fue Tosaka con noticias sobre el asunto. Doblando la esquina y entrando a la sala de espera, se encontró mirando a Matou Shinji y a su abuelo. Hola Emilia-san, dijo el abuelo de Shinji, creo que mi nieto ha actuado de manera inapropiada contigo.
Luego, el hombre le indicó a Shinji que avanzara y el niño hizo lo que le indicaron, aunque tenía los dientes apretados. Pido disculpas por mi comportamiento, Emilia-san, forzó, fue inaceptable de mi parte y no volveré a actuar de esa manera. Shiro estaba confundido. ¿Qué se suponía que debía hacer en una situación como esta? Acepto tu disculpa, dijo Shiro, sin saber cómo se sentiría. Maldita sea, tendría que tener lecciones con Raiga sobre esto pronto. El abuelo de Shinji asintió. Gracias por su aceptación, me dolería que mi nieto se metiera en problemas con alguien en su posición, declaró el hombre y Shiro se preguntó si el hombre se refería a una futura cabeza de Yakuza o si de alguna manera había descubierto lo que estaba buscando. ¿Eso es todo? Preguntó. De hecho, de nuevo, me disculpo por el comportamiento de Shinji y te prometo que no volverá a hacer algo así, dijo el anciano antes de indicarle a Shinji que lo siguiera mientras salían de la habitación. Adiós Emilia-san. Asintió mientras Shinji se mordía la lengua, su expresión dejaba perfectamente claro que odiaba lo que acababa de pasar. Pronto, la pareja estuvo fuera de la casa y Shiro se trasladó a la sala de reuniones principal y encontró a Raiga ahora sentado, con una botella de sake y un platillo frente a él mientras Taiga se sentaba a un lado, su propio platillo sentado frente a ella. Hola Fujine, dijo. Así que el abuelo de Shinji le hizo disculparse, ¿eh? Preguntó, con una sonrisa irónica en su rostro. Sí, hubiera preferido que no apareciera, pero espero que no cause ninguna complicación, reconoció. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó y él notó que Raiga también estaba levantando una ceja en respuesta. La familia de Shinji es una familia de magos, les informó. Según Tosaka, Shinji carece de la capacidad de usar hechicería, pero su abuelo es otro asunto. Fujine asintió. Así que supongo que reunirme con él fue un poco arriesgado, ¿eh? Él asintió. Al menos se acabó. A continuación, solo tenía que averiguar lo del gusano. Con suerte, las cosas se calmarían después de eso. Abuelo, ¿puedes enseñarme a aceptar disculpas? Preguntó, haciendo que el hombre parpadeara. Supongo que te refieres a una disculpa formal. Preguntó Raiga y él asintió. Sí. Bueno, en ese caso, supongo que podemos comenzar tus lecciones en reuniones formales. Él asintió. Sería una noche larga, pero estaba acostumbrado a eso. Y eso es todo por ahora. Sombra fuera.